El cambio va a ser inevitable. ChatGPT va a cambiar la forma que tenemos de trabajar y de pensar y reformular nuestra relación con el trabajo. Nada va a volver a ser como antes para tu ONG. Mira, yo he tenido la suerte de ser un early adopter de este tipo de tecnología. ¿Qué significa esto? Significa que a finales del año pasado, de 2022, tuve la fortuna, por mi espíritu curioso, de ver un hilo de Twitter que hablaba de un tal ChatGPT que aprovechaba los avances en inteligencia artificial para, generar texto con mucho sentido, digamos. Entonces empecé a investigar, empecé a ver varias personas que hablaban de este tipo de chat y me di de alta en OpenAI. Entonces, imagínate que al principio estaba tan desorientado que utilizaba la opción de Playground, que es la versión también de ChatGPT, pero que puedes utilizarlo para que te resuelva dudas y generar textos. Pero bueno, primero utilicé el Playground, luego me di cuenta que la interfaz no era la misma que de las personas que seguían, entonces ya sí que utilicé ChatGPT. Entonces fui haciendo pruebas y superé muy paulatinamente, es decir, en estos últimos 6 meses, todas las fases que vamos a hablar hoy en continuación. Te voy a explicar, aprovechando las fases de Kübler-Ross, que te debe sonar de algo, pues son las fases del duelo, de cuando alguien pierde a un ser querido o incluso de una separación de pareja, ¿no? Pues voy a coger las fases de Kübler-Ross y las vamos a aplicar al ChatGPT y a la relación que tiene tu ONG con la inteligencia artificial. ¿Te interesa? ¿Te parece curioso este tema? Pues quédate, porque de esto es lo que vamos a hablar en el capítulo de hoy. ¡Empezamos! laescuelitadeong.com. Todo sobre campañas de sensibilización y causas sociales. Fundraising para cumplir con tu misión. Ya sabes que en laescuelitadeong.com tienes todas las formaciones y cursos que tu entidad social necesita. Cursos de comunicación, cursos de voluntariado, cursos de captación de fondos sin recursos, cursos ¿de qué más? Pues de management, de cómo fijar los objetivos, de cómo hacer planes estratégicos. En fin, date una vuelta por laescuelitadeong.com, que realmente la vas a encontrar una academia para ONGs especializada en organizaciones sociales, muy útil para lo que necesitas. Y te diré algo, que esto es novedad. Este año, como puedes empezar a entender, voy a dedicar esfuerzos en hacer cursos y formaciones en cómo las ONGs deben aplicar la inteligencia artificial en sus proyectos sociales para sacarle todo el máximo partido. Pero bueno, vamos al tema que nos atañe en el día de hoy. Y es que en un mundo en constante evolución, las ONGs y organizaciones sociales del tercer sector también deben adaptarse a los cambios. La irrupción de la inteligencia artificial, la famosa IA o AI, porque muchas de esas terminologías están en inglés, y el ChatGPT va a transformar aún más la forma en la que tenemos de trabajar. Y las ONGs, por supuesto que no son una excepción. En el episodio de hoy, ya me veas por YouTube o me escuches por Spotify, vamos a explorar cómo las ONGs pueden superar la pérdida, la fase de duelo de sus métodos de trabajo tradicionales utilizando el modelo de las fases de pérdida de Kübler-Ross. Las fases de Kübler-Ross, que era una mujer que entendía de psicología y de estas cosas, yo no entiendo, yo soy sociólogo y consultor de ONGs, clasificaba en 5 etapas, en 5 fases, cuando las personas atraviesan una pérdida significativa, pues lo que tú sueles sentir, ¿no? Entonces vamos a aplicar estas fases a cuando una ONG nota que pierde la forma en la que siempre ha trabajado en su formato tradicional porque ve la irrupción de las inteligencias artificiales del ChatGPT y está un poco desbordada. Entonces ya sabes, o te debe sonar de algo, que estas fases son negación, la fase de ira, la fase de negociación, la fase de depresión y la fase de aceptación. Las ONGs pueden experimentar un proceso de duelo similar al propuesto por Kübler-Ross
cuando enfrentan la pérdida de sus métodos de trabajo tradicionales debido a la irrupción del ChatGPT. Este proceso no necesariamente tiene que ser lineal. Cada uno tiene su tiempo para superar pérdidas emocionales. Incluso las relaciones también tienen sus fases de tiempo. Las ONGs pueden pasar también por estas diferentes fases en distintos momentos. Así que venga, vamos a hacer esta analogía que puede ser divertida, pero también te puede ayudar un poco a tomar conciencia de cómo son de importantes este tipo de tecnologías para el trabajo que hace tu organización. Venga, la fase de negación. Es la primera fase. Una persona se niega a aceptar la realidad de una pérdida o de una ruptura sentimental. Por ejemplo, alguien que ha perdido a un ser querido puede pensar que todo es un sueño y que su madre muerta, su padre muerto, su hermano, quien sea, pues volverá pronto. Es decir, niegas la realidad. Niegas que tu pareja de tantos años te haya dejado. No puedes aceptar que esto sea verosímil ni creíble. Entonces, las ONGs, haciendo la analogía, pueden negar a aceptar que sus métodos tradicionales de trabajo, aquellos métodos que han utilizado tantos y tantos años desde que empezaron a trabajar, desde que vieron cómo se incorporaba nuevos personal a su organización, pues ya no son efectivos, creyendo que los cambios, es decir, que el ChatGPT, que la inteligencia artificial es temporal, una moda, un bluff, algo que todo el mundo habla y luego meses después todo el mundo se ha olvidado. Son las modas, las tendencias, pero créeme que esto no va a ser una moda pasajera. Esto ha venido aquí para quedarse. Bueno, pues las ONGs pueden negar la realidad de la inteligencia artificial y pensar que todo volverá a la normalidad. Conozco a gente en ONGs que dicen, mira, José, a mí ni me expliques cómo funciona el ChatGPT porque paso totalmente, estoy en contra, no me gusta, no me interesa y dentro de 6 meses nadie va a hablar de esa tecnología. Yo, por supuesto, de forma muy educada intento hacerles ver que están equivocados y equivocadas porque realmente es algo tan potente que cambia no solo a nivel tecnológico, sino a nivel conceptual cómo trabajamos, cómo podemos tener a partir de ahora un asistente personal tecnológico, por supuesto, un copiloto, alguien, algo, entre comillas, que nos ayude en todo aquello que tengamos que realizar, tanto como si son tareas rutinarias, tareas administrativas o incluso tareas creativas o organizativas, por ejemplo, a la hora de hacer diferentes planes, ya sea de comunicación, de captación de fondos o de planificación estratégica. En fin, esta es la primera fase, fase de negación. Ahora te quiero preguntar, ¿en qué fase estás tú? Yo esta fase no la tuve, no negué la realidad, simplemente flipé tanto y con que fui un early adopter, o sea, no tenía en mi círculo de amigos y conocidos nadie con quien hablar de esto. Tardé a hablar de la inteligencia artificial cuando ya pasaron unas semanas, pero al principio pocas personas de Twitter, bueno, muchas a nivel mundial, pero pocas a nivel de proporcional, hablaban de esta tecnología y empezaban a mostrar los resultados. Así que no negué simplemente porque flipé, estaba alucinando, ¿vale? Venga, vamos a la fase de ira, que es la fase número 2. Aquí el individuo puede experimentar sentimientos de enfado y resentimiento hacia sí mismo, hacia la situación o hacia los demás. Por ejemplo, alguien que ha perdido a un familiar puede enfadarse con un médico que no pudo salvar a su ser querido. La ira también, imagínate que te ha dejado una persona, puede ser contra tu expareja. Lo culpa de todo, ¿por qué me ha dejado? Si yo a ella la he tratado muy bien, me puede haber sido infiel o incluso puedo tener enfado hacia mí mismo porque no la supe valorar y por eso se perdió. En fin, esta es la fase de ira. A nivel de organizaciones, una ONG puede experimentar frustración y enfado hacia la tecnología, que es el sentimiento más común por lo que estoy viendo, culpándola
a la tecnología, a un ser abstracto, de interrumpir su forma de trabajar y de causar incertidumbre en su día a día. De verdad que este comportamiento lo estoy viendo bastante. Es decir, ahora que nos habíamos acostumbrado a trabajar de una manera, que todo sale más o menos, ahora nos cambian las formas de trabajar, pues no estamos de acuerdo, la tecnología no tiene alma, es impersonal, en fin, muchas cosas que estoy escuchando hasta hoy. Venga, la tercera fase es la fase de negociación. En esta etapa la persona intenta encontrar soluciones o hacer promesas para recuperar lo perdido, aunque sea una muerte o aunque sea la ruptura de una pareja. Por ejemplo, podrían prometer ser una mejor persona si su ser querido regresa. Imagínate que la fase de negociación, te prometo que voy a cambiar, te prometo que antes me acusabas de ser individualista, pero ahora voy a mirar por ti para ser un novio mejor, etcétera, etcétera. Bueno, negocias, ¿no? Pero fíjate que en esta fase, cuando ya empiezas a negociar, es porque ya estás aceptando que hay una realidad inamovible que se va a quedar. Pues fíjate, las ONGs podrían negociar para intentar encontrar formas de mantener sus métodos tradicionales, es decir, su zona de confort, aquellos espacios en los que se encuentran cómodas trabajando, buscando soluciones tecnológicas de inteligencia artificial que les permita trabajar como antes. Es decir, a ver, ok, parece ser que esto es potente, parece ser que esto se va a quedar, pero yo quiero seguir trabajando como antes. ¿Es posible adoptar solo una parte de la inteligencia artificial? ¿Sabes? Este tipo de negociación que tanto tú como yo sabemos que no va a ninguna parte. ¿Vale? Bueno, vamos a la fase de depresión. La tristeza y la desesperanza pueden dominar los sentimientos de la persona que ha sufrido una pérdida o una ruptura sentimental. Por ejemplo, pueden pasarse semanas y meses llorando y sentirse abrumados por la pérdida de su pareja o de un ser querido. Es decir, un bajón total, bajonazo. Estoy triste, no quiero salir, no quiero comer, no puedo dormir. La depresión, lo negativo, lo malo, lo chungo, todo mal, va todo mal. No veo nada claro. Pues mira, las ONGs pueden sentirse desanimadas y desesperanzadas, preocupadas por su futuro y su capacidad para cumplir con sus objetivos si continúan con los métodos tradicionales de trabajo y no adoptan pues todas las ventajas y beneficios que en principio trae el ChatGPT o la inteligencia artificial. Fíjate una cosa, bueno, estamos en la cuarta fase, en la 4 de 5. A esta fase aún no he visto a nadie llegar. Todo el mundo está en la fase de negación. Las ONGs que no están adoptando esta tecnología. Es decir, que están al principio de todo y que aún le quedan enfadarse, negociar y deprimirse. Imagínate en qué nivel estamos aún tan temprano de adopción tecnológica. Y por último, vamos a la fase final. Cada uno ya sabes que tiene su tiempo. Algunos llegarán en pocas semanas y otros incluso pueden tardar meses o incluso años. Aceptación. Finalmente la persona llega a aceptar la pérdida y se adapta a su nueva realidad. Es decir, no solo sabe que la realidad es verosímil, que no era un sueño, que no era una ilusión, sino que la realidad es la que es y la acepta. Aceptar la realidad, por mucho que te duela, es un primer paso hacia la autosanación. Aquí, por ejemplo, podrían comenzar a recordar su ser querido con cariño, es decir, tu madre, tu padre, tu hijo, tu hermano ha fallecido y ya lo recuerdas con cariño. Ya tienes un recuerdo aceptado de que ya no va a estar más contigo. Entonces ya has superado la depresión y está, digamos, en tus recuerdos más íntimos. Muy bien, esto si lo llevamos al plano de las ONGs con la inteligencia artificial, podríamos decir que la ONG acepta que los métodos de trabajo tradicionales ya no son viables y se adapta a las nuevas tecnologías, buscando formas innovadoras para llevar a cabo su misión. Y aquí, en este momento, que aún va a faltar mucho tiempo, es cuando mi correo electrónico se va a inundar de emails. ¿Por qué? Porque con las organizaciones con las que ya trabajo, en los últimos
las últimas semanas sobre todo, pero ya empecé los últimos meses, casi todas las conversaciones, consultorías y asesorías van por este mismo sentido. Es cómo podemos poco a poco ir aprendiendo todo aquello que nos lleva a la inteligencia artificial para, de forma ordenada y organizada, implementarlo en nuestro día a día de trabajo. Esto es un aprendizaje, en realidad, para todas las ONGs. Las ONGs deben reconocer y abrazar este proceso de adaptación, de aceptación, es decir, ir a la última fase ya lo antes posible, por favor. Entendiendo que es normal sentir una variedad de emociones, que son estas fases que hemos hablado, para aceptar el cambio. A medida que las organizaciones avancen hacia la aceptación, pueden comenzar a aprovechar el ChatGPT y todas aquellas tecnologías que van a empezar a venir, porque no solo es el ChatGPT, que es el más conocido, es que cuando se conectan varias tecnologías entre ellas y las APIs con otras interfaces y el vídeo, los audios, las imágenes, los textos, empiezan a conectarse, empiezan nuevos modelos de negocio, de trabajo, y todo se dispara exponencialmente. El cambio es inevitable. Las organizaciones deben estar dispuestas a adaptarse y evolucionar. Mi consejo es que empieces lo antes posible. Y aparte de estas fases que hemos comentado de Cool Cross, yo añadiría una fase más, que es la de sentirse desbordado completamente. Yo hay días, hay noches, mejor dicho, que me voy a dormir con la cabeza hecha un bombo. ¿Por qué? Porque realmente, como tengas ansiedad, como seas proclive a tener ansiedad, lo puedes pasar realmente mal, porque hay tantas opciones y tantas variables y tantas aristas y tantas incógnitas e incertidumbres que se disparan a partir de ahora, que realmente el futuro es muy, muy incierto. Pero solo déjame decirte algo. Va a ser incierto sí o sí. Lo único que puedes hacer para protegerte, como si fuera, digamos, un DAFO, ¿no? de amenazas. Si lo ves como una amenaza, lo único que puedes hacer para protegerte es aceptar que sí o sí se va a quedar e intentar aprenderla. Y cuanto antes lo hagas, mejor, porque en el momento que digas, ok, ya no soy enemigo de la inteligencia artificial y ahora la voy a aprovechar a mi favor, en el momento que hagas el clic vas a flipar con todo lo que vas a tener que aprender y, digamos, resetear en tu cabeza, porque lo que viene te va a cambiar completamente la forma de trabajar. Ahí lo dejo. Si quieres ir aprendiendo poco a poco, yo te aconsejo que vayas a laescuelitaong.com, porque a partir de ahora voy a subir cursos y cursos de inteligencia artificial aplicada a ONGs. Espero que este capítulo te haya resultado interesante y nos vemos en los siguientes. Hasta luego y gracias por estar ahí.